Hay personas que nacen con talento, hay otras que nacen con disciplina, y hay algunas que parecen haber nacido para iluminar escenarios. Pero detrás de algunas de las luces más brillantes de la historia, también se esconden las sombras más profundas. Esta es la historia de una niña que conquistó Hollywood antes de cumplir los 18 años, de una voz que emocionó a millones, y de una mujer cuya vida nos obliga a preguntarnos cuál es el verdadero costo del éxito. Esto es Perspectivas de Judy Garland. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Antes de ser Judy Garland, fue Frances Essell Gumb. Nació el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Estados Unidos. Fue la menor de 3 hermanas, Mary Jane Gumb, Dorothy Virginia Gumb y Frances Ethel Gumb. Sus padres fueron Frank Gumb, propietario de un teatro de espectáculos, y Ethel Marianne Milne, una mujer extraordinariamente ambiciosa que soñaba con convertir a sus hijas en artistas. Prácticamente nació sobre un escenario. Su primera aparición pública ocurrió cuando tenía apenas 2 años y medio, cantando durante una función navideña en el teatro de su padre. La reacción del público fue inmediata. Poseía algo imposible de enseñar: presencia. Desde una mirada simbólica, la fecha de nacimiento de Judy Garland, 10 de junio de 1922, suma el número 3. El 3 suele asociarse con la creatividad, la expresión artística, la comunicación y la capacidad de emocionar a otros. Son personas que nacen para transmitir emociones, para conectar, para inspirar, y pocas personas en el siglo XX encarnaron mejor esa energía que Judy Garland. Su talento parecía natural, pero detrás de él existía una enorme sensibilidad emocional, y esa misma sensibilidad sería una de sus mayores fortalezas y también una de sus mayores vulnerabilidades. Cuando Judy tenía 4 años, la familia se trasladó de Lancaster y posteriormente a Los Ángeles. Su madre estaba convencida de que Hollywood era el futuro, y tenía razón, pero también estaba convencida de que el éxito justificaba cualquier sacrificio, y ahí comenzó el problema. Mientras otros niños iban a la escuela y jugaban con amigos, Judy pasaba horas ensayando, cantando y audicionando. La industria del entretenimiento descubrió rápidamente que aquella pequeña tenía una voz extraordinaria, pero también comenzó a exigirle algo que ningún niño debería soportar: ser adulta demasiado pronto. En 1935, cuando tenía apenas 13 años, la vida de Judy cambió para siempre. La adolescente, que había nacido como Frances Ethel Gumb, firmó un contrato con la legendaria Metro-Goldwyn-Mayer, mejor conocida como MGM, el estudio más poderoso de Hollywood durante la llamada Edad de Oro del cine. Para cualquier joven artista de la época, aquello representaba el sueño máximo: estabilidad económica, películas, fama y la posibilidad de convertirse en una estrella. Pero detrás de las luces existía una maquinaria implacable que moldeaba a sus artistas según los estándares comerciales del momento. Fue ahí donde comenzó la transformación en Judy Garland. Los ejecutivos del estudio reconocieron inmediatamente que poseía una voz extraordinaria, una capacidad interpretativa poco común y una presencia escénica magnética. Sin embargo, también consideraban que tenía un problema: no encajaba en los cánones de belleza de Hollywood. Mientras otras jóvenes estrellas eran presentadas como símbolos de elegancia y perfección física, Judy era constantemente comparada con futuras estrellas como Elizabeth Taylor. Los ejecutivos la consideraban demasiado baja, con rasgos demasiado comunes y una apariencia que calificaban como la chica de al lado en lugar de una belleza clásica de Hollywood. La respuesta del estudio fue intentar modificarla. Desde la adolescencia comenzó a ser sometida a estrictas dietas para controlar su peso, horarios de trabajo extenuantes y una supervisión constante de su imagen. Diversos biógrafos han documentado que MGM proporcionaba a muchos de sus jóvenes artistas anfetaminas para mantenerlos despiertos durante las largas jornadas de rodaje y barbitúricos para ayudar
ayudarlos a dormir después. Judy no fue la excepción. Con apenas 14 años comenzó a consumir medicamentos que le permitían soportar días de trabajo que podían extenderse durante más de 16 horas. Lo que inicialmente parecía una ayuda para cumplir con las exigencias del estudio, terminó convirtiéndose en una dependencia que la acompañaría durante gran parte de su vida. Lo más doloroso es que mientras el público veía a una joven estrella ascendiendo hacia el éxito, Judy comenzaba a desarrollar una relación profundamente compleja con su propia imagen. Recibía elogios por su talento, pero críticas constantes sobre su apariencia. Era celebrada por su voz, pero presionada para cambiar físicamente. Hollywood le enseñó muy pronto que su valor parecía depender no solo de lo que podía hacer, sino de cómo lucía mientras lo hacía. Y así, mientras nacía una de las artistas más queridas del siglo XX, también comenzaba una lucha silenciosa que marcaría gran parte de su historia: la búsqueda de aceptación en una industria que rara vez permitía a sus estrellas ser simplemente humanas. Quizá por eso la historia de Judy Garland sigue siendo tan relevante hoy, porque detrás del mito encontramos a una adolescente extraordinariamente talentosa que fue obligada a crecer demasiado rápido, una joven que aprendió a sonreír al mundo mientras intentaba descubrir quién era realmente detrás de los reflectores. En 1938, cuando tenía apenas 16 años, Judy Garland recibió la oportunidad que definiría el resto de su vida: interpretar a Dorothy Gale en la adaptación cinematográfica de The Wonderful Wizard of Oz, escrita por L. Frank Baum en 1900. En aquel momento, la producción era uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de MGM. Nadie imaginaba que aquella película terminaría convirtiéndose en uno de los mayores clásicos del cine. Sin embargo, Judy estuvo muy cerca de no obtener el papel. Algunos ejecutivos de MGM consideraban que era demasiado mayor para interpretar a Dorothy, una niña de Kansas. Otros pensaban que no encajaba con la imagen idealizada que buscaba el estudio. Incluso se llegó a considerar jóvenes estrellas como Shirley Temple, quien en ese momento era la actriz infantil más famosa del mundo. Pero Shirley tenía contrato con otro estudio y las negociaciones no prosperaron. Finalmente, el talento de Judy resultó imposible de ignorar. La preparación para el papel tampoco fue sencilla. Los ejecutivos querían que pareciera más joven, por lo que le diseñaron un vestuario que ocultara sus curvas adolescentes y la sometieron a estrictos controles de peso. Durante el rodaje, que comenzó en octubre de 1938, Judy tuvo que soportar jornadas agotadoras mientras trabajaba junto con actores como Ray Bolger, el espantapájaros, Jack Haley, el hombre de hojalata, y Bert Lahr, el león cobarde. El set estaba lleno de innovaciones técnicas, maquillaje complejo y efectos especiales nunca antes vistos, convirtiendo la filmación en una experiencia tan fascinante como extenuante. La película se estrenó el 25 de agosto de 1939. Judy tenía 17 años. Apenas una semana después, el mundo entraría en la Segunda Guerra Mundial. En medio de un contexto internacional cada vez más oscuro, la historia de una joven que viajaba a un mundo de fantasía, buscando regresar a casa, conectó profundamente con el público, y entonces ocurrió algo extraordinario. Judy Garland dejó de ser una promesa de Hollywood para convertirse en una estrella internacional. Gran parte de ese impacto se debió a una canción, Over the Rainbow, interpretada por Judy al inicio de la película. La canción hablaba de un lugar mejor, de esperanza, de posibilidades más allá de las dificultades del presente. Su interpretación fue tan conmovedora que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. La canción obtuvo el Academy Award for Best Original Song en 1940 y con el paso de las décadas sería reconocida por el American Film Institute como la mejor canción cinematográfica de la historia del cine estadounidense. Existe otro dato poco conocido. Durante la edición de la película, algunos ejecutivos consideraron eliminar Over the Rainbow porque creían que hacía lento el ritmo de la historia. Afortunadamente, otros miembros del equipo defendieron su permanencia. Si aquella decisión hubiera sido diferente, una de las canciones más emblemáticas del siglo XX jamás habría llegado a la pantalla. Con el tiempo, Dorothy dejó de ser solo un personaje. Se convirtió en un símbolo universal de esperanza, valentía y búsqueda de identidad. Y Judy quedó para siempre ligada a ese legado. Lo que comenzó como el papel de una adolescente de 16 años, terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más influyentes de toda la historia del entretenimiento. Uno de los mayores desafíos de Judy fue sobrevivir al éxito de Dorothy. El problema no era haber alcanzado la fama,
era que el mundo parecía incapaz de verla más allá de aquel personaje. Mientras millones de espectadores seguían asociándola con la joven soñadora del Mago de Oz, Judy luchaba por demostrar que era mucho más que una estrella juvenil. Durante las décadas de 1940 y 1950, trabajó incansablemente para consolidarse como actriz dramática, cantante y una de las intérpretes más complejas de Hollywood. Participó en películas como Meet Me in St. Louis en 1944, donde interpretó canciones que se volverían clásicos estadounidenses. Easter Parade en 1948, junto al legendario Fred Astaire, y numerosas producciones musicales que confirmaron que poseía una de las voces más extraordinarias de su generación. Sin embargo, el momento que muchos consideran la cúspide artística de su carrera llegó con A Star is Born. Cuando comenzó el rodaje tenía 31 años y atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida personal y profesional. La película narraba la historia de una artista talentosa que alcanzaba la fama mientras observaba el deterioro de la carrera de su esposo. Para muchos críticos, la interpretación de Judy fue devastadoramente auténtica porque reflejaba parte de sus propias luchas con la fama, la inseguridad y la presión de la industria. Su actuación fue tan poderosa que la revista Time la calificó como una de las mejores interpretaciones cinematográficas de la época. En 1955, a los 32 años, fue nominada al Academy Award for Best Actress. La mayoría de los analistas de Hollywood la consideraban la favorita para ganar. De hecho, debido a que estaba hospitalizada tras dar a luz a su hijo Joey Luft, la cadena NBC instaló cámaras en su habitación para transmitir en directo el momento en que recibiría la estatuilla. Todo parecía preparado para celebrar su victoria, pero ocurrió lo inesperado. La ganadora fue Grace Kelly por su actuación en The Country Girl. La noticia tomó por sorpresa a buena parte de la industria. Para Judy, aquella derrota fue profundamente dolorosa. No solo perdió un premio, sintió que se le escapaba el reconocimiento que llevaba décadas persiguiendo. Muchos historiadores del cine siguen considerando aquella decisión como una de las mayores sorpresas de la historia de los Óscares y uno de los premios que Judy Garland más merecía haber ganado. Y sin embargo, el tiempo terminó haciendo su propio juicio. Décadas después, A Star is Born continúa siendo estudiada como una obra maestra y la interpretación de Judy es considerada una de las actuaciones más memorables de la historia del cine. Mientras el público veía una estrella luminosa, sonriente y aparentemente exitosa, Judy Garland libraba una batalla que casi nadie alcanzaba a ver. La misma industria que la convirtió en una celebridad mundial había sembrado desde su adolescencia las condiciones que terminarían afectando profundamente su salud física y emocional. Los estimulantes que comenzó a consumir siendo una adolescente para mantenerse despierta durante interminables jornadas de rodaje, junto con los sedantes que le administraban para dormir, fueron generando una dependencia que la acompañaría durante gran parte de su vida. Lo que comenzó como una herramienta para cumplir con las exigencias de Hollywood terminó convirtiéndose en una lucha constante para recuperar el equilibrio. A medida que avanzaban los años, Judy enfrentó episodios recurrentes de ansiedad, depresión, agotamiento extremo, problemas financieros y una presión permanente por mantener una imagen pública prácticamente imposible de sostener. El público veía glamour, ella vivía una realidad mucho más compleja. Su vida personal también estuvo marcada por intensas búsquedas afectivas. Se casó en 5 ocasiones, entre ellas con el director Vicente Minnelli, con quien tuvo a la hija más famosa, y posteriormente con el productor Sid Luft. A lo largo de su vida fue madre de 3 hijos, Liza Minnelli, Lorna Luft y Joey Luft. Quienes la conocieron de cerca describen a Judy como una madre profundamente amorosa, que pese a sus propias dificultades, intentaba construir para sus hijos la estabilidad que ella misma rara vez había experimentado. Y aquí encontramos uno de los legados más extraordinarios de su historia. Su hija Liza Minnelli no solo heredó su talento artístico, terminó convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Ganó un Academy Award, un Emmy Award, un Grammy Award y un Tony Award. Una hazaña alcanzada por muy pocos intérpretes de la historia. De alguna manera, el legado artístico de Judy continuó viviendo a través de una nueva generación. Porque más allá de los premios, las películas o los escenarios, la historia de Judy Garland nos recuerda algo profundamente humano, que detrás de muchas personas admiradas por el mundo existen luchas invisibles que rara vez aparecen bajo los reflectores, y que a veces quienes más alegría regalan a los demás son precisamente quienes están librando las batallas
historias más difíciles en silencio. Muchas veces, Hollywood dio por terminada la carrera de Judy Garland. Los problemas de salud, las cancelaciones de contratos, las ausencias públicas y las dificultades personales parecían anunciar una y otra vez el final de su trayectoria. Pero Judy poseía una capacidad extraordinaria para reinventarse. Cada vez que el mundo pensaba que ya había visto lo mejor de ella, encontraba la manera de regresar al escenario y recordar por qué era una de las artistas más admiradas de su generación. Ese regreso alcanzó su punto culminante el 23 de abril de 1961, cuando tenía 39 años, en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, el Carnegie Hall de Nueva York. La expectativa era enorme. Durante años, Judy había sido noticia por sus dificultades personales, pero aquella noche el público presenció algo completamente distinto. Durante más de 2 horas interpretó canciones, compartió anécdotas, hizo reír, emocionó y mantuvo cautivada a una audiencia compuesta por admiradores, críticos, músicos y celebridades. Muchos asistentes describieron la presentación como una experiencia irrepetible, una mezcla perfecta de vulnerabilidad, talento y conexión humana. El concierto fue grabado y publicado bajo el nombre de Judy at Carnegie Hall. Lo que ocurrió después fue histórico. El álbum permaneció durante 13 semanas en el primer lugar de las listas de Billboard. Ganó varios Grammy Awards, incluido el álbum del año, y se convirtió en uno de los discos en vivo más exitosos de su época. Décadas después, sigue siendo considerado por críticos y especialistas como uno de los mejores álbumes en directo jamás grabados. Pero el verdadero significado de aquella noche fue mucho más profundo que los premios y las ventas. El concierto de Carnegie Hall demostró que Judy no era simplemente la joven que había interpretado a Dorothy en El Mago de Oz. Era una artista madura, capaz de sostener un escenario con la fuerza de su voz, la autenticidad de sus emociones y una presencia escénica que pocas personas han logrado igualar. Para muchos músicos y actores, aquella presentación representó la confirmación definitiva de que estaban frente a una de las intérpretes más extraordinarias del siglo XX. Y quizá esa sea una de las lecciones más poderosas de su historia. Algunas personas son recordadas por un papel, otras por una canción. Judy Garland fue recordada por algo mucho más difícil de alcanzar: la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía que ya no quedaba fuerzas para hacerlo. Porque hay regresos que restauran una carrera y otros que terminan convirtiéndose en leyenda. Sin embargo, los problemas de salud continuaron acumulándose. El desgaste físico y emocional de décadas de presión comenzó a pasar factura. El 22 de junio de 1969, apenas 12 días después de cumplir 47 años, Judy Garland falleció en Londres. Su muerte conmocionó al mundo del entretenimiento. Miles de personas acudieron a despedirla, pero quizá el homenaje más importante ya había ocurrido. Su voz había quedado grabada para siempre en la memoria colectiva. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, Judy Garland sigue siendo una de las figuras más influyentes de la cultura popular. Su interpretación de Dorothy continúa siendo una referencia universal. Over the Rainbow sigue apareciendo en las canciones más importantes de la historia, y su vida ha servido para abrir conversaciones sobre salud mental, explotación infantil en la industria del entretenimiento y el costo humano de la fama. Pero quizás su legado más profundo sea otro. Nos recordó que el talento puede deslumbrar, pero la vulnerabilidad también merece ser vista. Judy Garland pasó gran parte de su vida intentando llegar a un lugar mejor. Quizá por eso millones de personas siguen conectando con su voz cuando canta Somewhere Over the Rainbow, porque todos tenemos un arco iris, un sueño, un lugar al que esperamos llegar. Y aunque la vida no siempre sea tan brillante como el escenario, Judy nos recuerda que incluso quienes cargan grandes heridas pueden seguir regalando belleza al mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces admiramos el brillo de una persona sin conocer la historia que tuvo que atravesar para producir esa luz? Esto fue Perspectivas de Judy Garland en Velatis Perspective.